Buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos nuevamente. Uno de los sentimientos que acompañan al ser humano durante su vida, o dos de los sentimientos, es el miedo. El miedo a iniciar algo, el miedo a hablar, el miedo a participar, el miedo incluso a decir que no. Esto es algo que está presente durante muchas veces en nuestra vida. Otro de los aspectos que también están presentes en nuestra vida es la tibieza. Cuando no participamos, cuando no opinamos, cuando incluso por no participar, por no hablar, después nos lamentamos, hubiera dicho, hubiera ido, hubiera intentado. Todas estas cosas, tanto el miedo como la tibieza, son algo que afectan al ser humano. Y estamos hablando de que afectan al ser humano en el mundo, en su relación con la familia, con la sociedad, con sus compañeros de trabajo, de escuela, amigos, pero también, y es de lo que vamos a hablar hoy, afecta a los creyentes en su iglesia. Cuando los hermanos no participan ni para bien ni para mal, ¿verdad? Son espectadores pasivos de lo que sucede en la iglesia o lo que deja de suceder. No son capaces de decir, oye, pues yo creo que es esto mejor, yo creo que sería mejor así, yo aporto esto, yo participo en esto. No, tibio, 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 temeroso, temeroso, temeroso. Hoy vamos a hablar precisamente de eso. El tema de hoy es una pregunta. ¿Puede ser tibio o miedoso un creyente? Ese es el tema de hoy. Oremos para que Dios nos ilumine. Padre, que estás en los cielos, amado Padre, Padre celestial, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de este día, nos has dado la gracia este día de poder hablar, de poder caminar, de poder ver, de poder habernos levantado, Señor, de poder estar al lado de nuestros seres queridos, de tener salud, de tener vida, de tener ese sol precioso que nos alumbra, de tener todas esas cosas que por gracia, Señor, tú nos has regalado. Te pedimos, Señor, que nos guíes para conocer tu voluntad, que nos guíes, Señor, para poder estar en tu justicia y que podamos, Señor, dejar de ser esos siervos inútiles, cuando menos en cierta medida. Sabemos que nunca seremos capaces de hacer algo realmente importante para ti, Señor. Pero sí te pedimos, Señor, que nuestra mínima capacidad que tenemos podamos, Señor, ser agradables, ¿verdad? Como esos niños que tratan de agradar a su padre haciendo alguna gracia. Incluso los animalitos, esos gatos que le llevan al dueño el ratón, ¿verdad? Simplemente por complacerlo. Señor, permítenos que quitemos de nuestra vida ese miedo y esa tibieza, que nos demos cuenta que tú estás detrás de nosotros y que no estamos solos, que todo lo que emprendemos en base a tu voluntad, Señor, lleva tu bendición y por lo tanto, al final de cuentas, tú habrás de levantar bandera de triunfo en nuestras vidas. Así sea, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Vamos a entrar a la palabra. Vamos a la primera lámina de esta mañana, a los primeros versículos, donde dice Juan 16, 23, Juan 16, 33, estas cosas he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro Señor no nos niega que en este mundo vamos a tener una serie de aflicciones.
Sí, dice que las tribulaciones del justo serán muchas, pero de todas nos sacará Dios. Dios no nos engaña en cuanto a que todo va a ser color de rosa, todo va a ser perfecto cuando somos creyentes, ni cuando éramos no creyentes lo era, ni ahora que somos creyentes va a ser un mundo sin problemas, sin tropiezas, sin enfermedades. Va a seguir habiendo tribulaciones, va a seguir habiendo aflicciones, pero la diferencia es que hoy tú y yo tenemos junto a nosotros, dentro de nosotros, ese Santo Espíritu de Dios que nos permite estar en una posición radicalmente diferente a aquel que no lo tiene, aquel que no tiene a quién recurrir, aquel que no tiene en qué apoyarse, aquel que no tiene esa fe que dice Hebreos 11:1. Dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos certeza de lo que esperamos, ese poder sobrenatural de Dios, ese milagro, ese portento, esa cosa que los científicos, los médicos no van a poder explicar, esa convicción de que va a llegar eso que hoy no vemos, que está ahí y que no vemos, pero que se va a materializar en nuestras vidas. Entonces dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y si tú eres hijo de un vencedor, pues hijo de tigre pintito, tendrás que ser vencedor. Claro, de la mano del Señor y en la voluntad del Señor. Miren, en esta misma lámina dice la palabra, 49 veces lo repite el Señor. 49 veces lo repite el Señor, no temas. Y muchas otras veces, ¿verdad? Dice, no se aflijan, no duden, pero la frase exacta, no temas, está 49 veces. 49 veces, y se lo dice a Abraham, se lo dice a Jacob, se lo dice a Moisés, se lo dice a Josué, se lo dice a Ruth, se lo dice a Salomón, a Daniel, a María, a José, a Pedro, a Pablo. Hombres de Dios, hombres que le creían a Dios, que tenían esa certeza de lo que estaban esperando, que tenían esa convicción de lo que en algún momento no veían, pero sabía que estaba allí, porque ese Dios no falla, ese Dios no miente. Hay dentro de la Biblia un lugar donde Dios le dice a Moisés y al pueblo además, no teman, entren a la tierra que yo les he entregado. Pero ¿qué pasa en esa primera ocasión que están a las puertas de esa tierra prometida? Que el pueblo duda y manda esos 12 espías, y esos 12 espías, 10 de ellos vuelven con temor diciendo, no, las ciudades están amuralladas, hay gigantes, tienen ejércitos muy poderosos y nosotros no vamos a poder. Y deciden desobedecer a Dios cuando Dios les había dicho, no teman, yo iré con ustedes, esa tierra se las he entregado, la van a conquistar porque yo voy con ustedes. Esa vez el pueblo hace algunos y dice Dios, como dudaron, ya no tienen mi bendición, ya no voy con ustedes, ya ni siquiera intenten porque no voy con ustedes. Y nuevamente desobedeciendo, porque Pedro les ha dicho, entren, no quisieron entrar, dudaron. Vamos a enviar nuestra gente y vamos a ver cómo está. Espérate, cuando Dios te dice algo, hazlo, Él va contigo. Si vas a calcular esto, no olvídate. Ahí ellos son derrotados de manera muy contundente y deciden retroceder. Y el Señor les dice, como dudaron, ninguno de la generación que dudó va a entrar. Ninguna persona mayor de 18 años, toda esta generación, ninguno va a ver la tierra prometida, salvo Josué y Caleb, que sí creyeron. Entonces el Señor, cuando tú crees, como a los otros que mencioné, a Abraham, a Jacob, a Moisés, a Josué, a Ruth, a Salomón, a Daniel, a María, a José, a Pedro, a Pablo, les dio la victoria en todo lo que emprendieron, no sin trabajos, no sin tropiezos, no sin
problemas, incluso de salud, como en el caso de Pablo, ¿verdad? No sin incluso terminar violentamente. Todos los apóstoles terminaron bruscamente por defender la palabra, pero fueron triunfadores en todo lo que aprendieron en la vida. Ellos ni tuvieron tibieza, ni tuvieron miedo. Ellos recibieron la palabra y la promesa del Señor y la creyeron. Ahora, aquí la situación es que en nuestro presente, y no nomás en nuestro presente, estamos hablando desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Donde el mundo sufrió una situación muy particular. Dice ahí Mateo, que es la siguiente lámina, 11:12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Miren, ¿qué es lo que nuestro Señor nos dice aquí? Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Cuando llega Juan a anunciar la venida del Señor, que estaba ya ahí, él ya estaba ahí, pero todavía no aparecía públicamente, el diablo se preocupa, los enemigos se preocupan, porque antes de que viniera el Señor habían pasado 400 años donde el pueblo había dejado de tener profetas, donde el pueblo había dejado de tener líderes espirituales, donde el grupo sacerdotal se había desatendido y se había desviado a cuestiones meramente de ambición y de lujo y de poder, ¿verdad? Y que el pueblo andaba perdido, que incluso había sido sometido varias veces por el enemigo, porque Dios había abandonado a ese pueblo por todos sus pecados, por toda su idolatría, por todo ese desentendimiento de su ley, ¿verdad? Entonces ahí el diablo, el enemigo, no peleaba. Pues ¿para qué? Si todo el mundo estaba desviado, ¿para qué peleaba si todo el mundo estaba desobedeciendo a Dios y lo tenía en mentira, en robo, en asesinato, en guerras, en ambición, en fornicación, en adulterio, en homosexualismo? En todo estaba sometido el pueblo porque Dios había dado un paso atrás. Pero cumpliendo la promesa aparece Juan el Bautista y desde ese tiempo previo a la llegada del Señor empieza la lucha del enemigo y empieza la violencia. ¿Por qué? Porque en ese momento, hasta antes de ese momento, todos eran de él. ¿Para qué peleaba el diablo? Pero cuando llega Juan el Bautista y empieza a decir: arrepiéntanse, 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 el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse, fariseos hipócritas, víboras, empieza a atacar. Y el otro reino, el reino de la oscuridad, empieza a defenderse, empieza a generar violencia, empieza a generar más mentira, empieza a generar todo para tratar de defenderse de que el reino de la luz venía y iba a tratar y iba a conseguir arrebatarles el control que ellos tenían, el miedo que manejaban, las mentiras que manejaban, ¿verdad? El enemigo, Satanás y sus huestes han arreciado en las últimas fechas, en las últimas décadas su ataque. Desde aquel entonces empezaron, ¿verdad? Ya habían mentido a Eva, ya habían engañado a hombres de Dios, pero luego empiezan, ¿verdad? Tanto así que llevan a cruz a la crucifixión, ¿verdad? Y que empiezan a atacar a los hombres de Dios. Prueba de ello es que los 11 apóstoles más Pablo, ¿verdad?, terminan todos ellos muertos violentamente porque sufrieron la violencia de los enemigos de la verdad, de la palabra, de la luz, del camino de Jesucristo. Pero esa violencia sigue el día de hoy. En los últimos tiempos, la ley del hombre, que no la justicia de Dios, se ha apartado cada día más de la ley de Dios. El adulterio dejó de ser delito. La marihuana y otras drogas están por legalizarse. Ya la gente no se droga, es uso lúdico. El aborto ya no es aborto,
ahora es derechos reproductivos, ¿verdad? Derecho a matar. Ahora el matrimonio entre individuos del mismo sexo pasó a ser un derecho constitucional. Y al rato no va a ser tan solo, porque ya están ahí las propuestas de individuos con el mismo sexo, sino van a ser matrimonios en grupo, van a ser matrimonios con animales, van a ser y pretenden legalizar la pedofilia, matrimonios, y en algunas partes del mundo esto ya existe, con menores de edad, y estoy hablando con menores de edad, de pelados de 40, de 50, de 60 años, con niños de 6 o de 7. O sea, el enemigo, la oscuridad, la perversión, la degeneración ha ido avanzando. La adopción de menores por parejas gay y lésbicas está en algunas partes aprobado. Ya no hay censura en la televisión. El lenguaje de maldición, el albur, el doble sentido, los desnudos, el erotismo, la sexualidad aparecen en cualquier horario. La prostitución infantil, la pornografía infantil, al alcance de un clic y un largo etcétera de conquistas del enemigo. La mentira a la orden del día, las 24 horas del día a través de los noticieros. Las brujas en horarios estelares, los chamanes en horarios estelares, la lectura de cartas en horarios estelares, en la televisión, en internet, al alcance de la mano, el engaño, la mentira, la violencia para arrebatarnos a ti y a mí de la luz y traernos a la oscuridad. Esa es la violencia que sufre el reino de Dios, y ante la indolencia y pasividad y tibieza y a veces miedo de los hijos de Dios, de los creyentes, los ciudadanos del reino de Dios, los creyentes, tal pareciera que la semilla que sembró nuestro Señor, la palabra, no cayó en buena tierra, o que la tibieza o el miedo ha hecho presas de ellos. Cuando hablamos del fruto que debe tener el individuo, la semilla, está en esa parábola de la semilla, que es la siguiente parábola. El siguiente versículo que vamos a ver es Lucas 8, 11, 15. El Señor acababa de decir una parábola donde decía que el sembrador iba tirando la semilla y que unos caían en un lugar y otras en otra. Y al final de cuentas los apóstoles le piden que les explique esta parábola. Y el Señor les dice, ya apartados a los puros apóstoles, dice Lucas 8 del 11 al 15, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto del camino, la semilla que cayó junto al camino y que es pisada, dice, son los que oyen y luego viene el diablo y la quita de su corazón. Pues la semilla que está al lado del camino, llegan los pájaros y se la llevan. Dice, y la quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre las piedras son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre los espinos, estos son los que la oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. Yo me pregunto, hermano, ¿qué frutos hay en tu vida? ¿Qué frutos hay en mi vida? ¿Has sido tibio, indolente e incluso miedoso de señalar el pecado cuando estás frente a él? ¿O simplemente has hecho como que no oyes cuando está el chisme, cuando está el doble sentido, cuando está la mala palabra, cuando está la gente drogándose, y no eres capaz de señalar nada? Que te callas, un silencio cómplice, un silencio de tibieza y de miedo. ¿Le tienes más miedo a Dios que a los hombres? ¿Tienes más miedo a lo que va a decir tu vecina, tu hermano, tu hijo, tu esposo, tu esposa, o un desconocido, a lo que dice Dios? ¿Le tienes más miedo al mundo que a Dios?
¿Te has dado cuenta que no es simplemente tener miedo al mundo? Estás diciendo, no te tengo miedo, lo que tú digas, Dios, no me interesa. Prefiero quedar bien con ellos y que me tachen de buenito y de gente abierta, de open mind, de progresista, a defender tu palabra y me digan que soy un retrógrado, un obscurantista, que digan lo que quieran. Pero la verdad, hermano, tú tienes que esgrimirla sin miedo y sin tibieza, dentro y fuera de la iglesia. Aún en la iglesia se dan este tipo de cosas y no hay quien levante la voz. Conocemos gente que hay en adulterio en la iglesia. Es más, pastores que están en adulterio dentro de la iglesia. Fornicación que se practica dentro de la iglesia. Homosexualismo que se practica dentro de la iglesia. Borracheras que se practican dentro de la iglesia. ¿Y te has quedado callado? ¿Has sido lo suficientemente tibio o miedoso para no levantar la voz? Es increíble que tengamos más miedo del que dirán que del que dice Dios. Es increíble. No puede ser, hermanos. Ante la indolencia y pasividad de los hijos de Dios, los ciudadanos del reino, tal parece que todos cayeron en mala tierra, que no ha habido frutos, que no se ha multiplicado, que no se ha llevado la palabra. El Señor nos dice y le dice a su iglesia en el siguiente versículo, en Apocalipsis 13, 15, 22, le dice, y te lo dice a ti y me lo dice a mí: yo conozco tus obras. El Señor conoce tus obras y las mías, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque esa tibieza produce asco al Señor. Dice, si eres tibio, si eres frío o caliente, te tomaré. Si eres tibio, te vomitaré, me causas asco. ¿Y cuántos tibios? Analízate, hermano, confróntate contigo mismo. Esa tibieza de que pase lo que pase en el mundo. Los políticos mintiendo, los políticos defendiendo el aborto, defendiendo las drogas, y tú hasta votando por ellos, caray. Ese es el colmo, de que vayas y apoyes con tu voto a gente que está promoviendo la legalización de las drogas, el aborto, el homosexualismo. Votas por ellos, eres cómplice de ellos. ¿No te da miedo, hermano, cuando tengas que cumplir en tu presencia ya con Dios, de decirte que fuiste cómplice de abortos, de asesinatos, de eutanasia, de drogadicción? ¿No te da miedo, hermano? Ahí debería darte miedo. Ahí debería darte miedo. Entonces, hermanos, y luego dice nuestro Señor en el versículo 17, porque tú dices, soy rico y muy enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El Señor lo sabe todo, todo. Ante Él eres pobre, andas desnudo, no puedes ocultar nada. Lo ocultarás ante el mundo, pero ante Dios no. Por lo tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Abre los ojos, hermano. Abre los ojos y date cuenta de lo que está sucediendo en el mundo, y no seas cómplice del mundo. Puede ser que no puedas evitar que otro fume marihuana o se drogue, pero no aplaudas, no te voltees, no apoyes esas gentes que están promoviendo y apoyando ese tipo de situaciones, hermano.
No tan solo eres tibio y medioso de decir no, eres cómplice porque vas y votas por ellos. Eres cómplice, hermano. Y de eso vas a rendir cuentas. Y dice más adelante: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé celoso de su ley, sé celoso de su voluntad y arrepiéntete. No más tibieza, no más miedo. He aquí, dice el Señor, una de las citas que más me encantan. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero va a entrar, hermano, cuando tú tengas esas vestiduras blancas que dice momentos atrás, cuando tus ojos alcancen y quieran ver la realidad, cuando cubras tu desnudez, cuando aceptes que el Señor dice: reprendo y castigo a los que amo, cuando seas corregido, cuando aceptes que esa corrección es para tu bien, para que aprendamos, para que corrijamos, para que no nos desviemos, para que volvamos al camino, para que volvamos a la luz, para que volvamos a ese no temas que dice el Señor. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. ¿Qué mejor promesa quieres? La promesa está llena de, la Biblia está llena de promesas, hermano. Pero qué mejor promesa que encierra todas. El no temas, yo estoy conmigo. Esfuérzate y sé valiente. Esa es la mejor promesa que engloba todas las demás, hermano. ¿Qué te falta? ¿Cuál es tu excusa para dejar de ser tibio o miedoso? ¿Qué te falta si tienes la promesa de Dios y la tienes por escrito? Además la tienes por escrito. Dice el Señor: cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y la iglesia, hermano, eres tú y soy yo. La iglesia no es el local donde se congrega la gente, donde se junta la congregación. La iglesia eres tú y soy yo. Tienes que tener oídos, hermano, ¿verdad? Tienes que tener oídos, hermano, para que puedas caminar por el camino correcto. ¿Cuántas veces el Señor, cuántas veces llama el Señor? ¿Cuántas veces el creyente se levanta en las alabanzas o en la oración y dice: heme aquí, Señor, envíame a mí? ¿De veras? ¿De veras? ¿De veras quieres ir? ¿De veras quieres que te envíe a ti? Envíame a mí a predicar tu reino. ¿De veras estarías dispuesto a ir? ¿Salir a la calle, a las colonias a tocar puerta? ¿O te avergüenza? ¿Te avergüenza que te vean tus vecinos, tus hermanos, tus parientes? Envíame a mí a ser discípulos. ¿A cuántas personas has llevado a la iglesia, hermano? ¿A cuántos? El 90% de las personas que están en las iglesias jamás han llevado a nadie a las iglesias. Son creyentes anónimos, tristemente. ¿Cuántos podríamos en nuestro aposento leer este salmo sabiendo que es verdad en nuestras vidas? El Salmo 48:10. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Señor, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en medio de la asamblea. ¿Cuántas veces hemos públicamente dicho esto? ¿Cuántas? ¿Cuántos estamos predicando el reino a tiempo, fuera de tiempo, como se lo pide Pablo a Timoteo? ¿Verdad? ¿Cuántos? En nuestra iglesia,
en nuestra iglesia ser radical. Sí, no queremos que ningún alma se pierda, hermano. No perdamos de vista que nuestro Señor Jesucristo tiene preparada una morada en su reino para la esposa, para su esposa, que es la iglesia, que somos tú y yo, hermano. Tú y yo somos la iglesia. ¿Sí? ¿Y qué dice el Señor con respecto a su iglesia, verdad? Tú y yo estamos invitados a ser parte de esa iglesia. Dice el Señor en Mateos 22 del 2 al 10 lo siguiente: el reino de Dios es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo. Recordemos que el Señor va a bajar por su novia y va a haber una boda del Cordero. El Padre va a celebrar que su hijo Jesucristo se case, que el Cordero se case. ¿Y con quién se va a casar? Con su iglesia, que somos tú y yo, para hacer un solo cuerpo, una sola alma, un solo espíritu con él. Dice, hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados de la boda. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron a sus labranzas y otros a sus negocios. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado y le decimos, dame chance, Señor, hoy hay fútbol? Dame chance, Señor, hoy tengo carne asada con mi compadre. Dame chance, Señor, hoy tengo trabajo. Dame chance, Señor, hoy voy a salir con mis hijos. Dame chance, Señor, hoy voy a componer el carro. Dame chance, o sea, dame chance. Tú estás al último. Cuando me sobre tiempo, a lo mejor voy y a lo mejor, porque se me atraviesa, cuando voy contigo, se me atraviesa otra cosa, ya no fui. ¿Cuántas veces, hermano? Pregúntate y sé honesto. ¿Cuántas veces? Y no digo que rechaces el hecho de convivir con tus compadres o con tus hermanos o con tus hijos. No, gloria a Dios que lo hagas, pero dale a Dios un lugar, y un lugar importante como prioridad. Dale un lugar importante como prioridad, ¿verdad? Y dice, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a labranzas, a sus ocupaciones. Y les dicen de nuevo, id pues a las salidas de los caminos y llevad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Eso fue lo que hizo el Señor contigo, conmigo. El pueblo que había escogido Israel no quiso. Y salió por ti, por mí, por los convidados, por los que no estaban invitados, buenos y malos. Él no vino por los buenos, Él vino por los malos. Vino por los menesterosos. Entonces, Él quiere que estemos en la boda de su hijo, que seamos parte, y no cualquier parte. Vamos a ser la novia. O sea, no es cualquier cosa, ¿verdad? ¿Alguno quiere quedarse fuera de esa boda? Yo no sé tú, ¿verdad? Que el mundo y sus afanes, hermano, no roben nuestro fruto. No caigamos en tibiezas o en miedo de predicar el reino de Dios, de ser parte de esa iglesia que se va a unir en uno solo al Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. En un mundo perfecto donde no habrá enfermedad, donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde no habrá mentira, donde ya no habrá ningún sufrimiento, hermano, por los siglos de los siglos. Dice la palabra, no temas, el Señor está contigo. ¿Quién contra ti? Dice, ve, yo voy contigo, no temas, voy contigo. No temas, voy contigo. Esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que te pide. Ve confiado. Dice el Salmo 18, son varios versículos, el 29 dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios saltaré muros. No habrá nada que me detenga. Dice ese mismo salmo en el versículo 34, ¿quién adiestra mis manos para la batalla, para enfrentar con mis brazos el arco de bronce? Él te dota de habilidades, de instrumentos para que venzas. Dice el 37, perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos.
Dice otra parte, dice, buscarás a tus enemigos y no los encontrarás. Dios se encargó de acabarlos. La lucha no es contigo, hermano, la lucha no es contra carne. Si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? ¿Quién? Dice el 38, en el mismo Salmo 18, los herí de modo que no se levantasen y no volví hasta acabarlos. Y se refiere a acabarlos espiritualmente, de tal manera que no vuelvan a molestarte, que no vuelvan a acercarse a ti, que sepan que a ti, hijo de Dios, a ti creyente, no pueden hacerte nada. No temas brujería, no temas chamanes, no temas hechicería, no temas muerte, no te pueden tocar. Si tú estás sellado con el sello del Espíritu Santo, ni aún en la gran tribulación, si se quedara alguno, puede ser tocado. Dice, él mandó las islas con la instrucción de que no tocaran a los sellados. Los sellados, así como en Egipto, las plagas destruían todo lo que había alrededor y Gosén no era tocado, así él protegió a su pueblo, así como cuando quiso sacar, ¿verdad?, la barca, protegió a un grupo, a sus elegidos, a Noé. Estos no se tocan ni los hubo, ¿verdad? Así como Lot, sácalo y entonces sí destruye. Tú no serás tocado. Entonces, hermano, que en todo tiempo y lugar tu boca confiese al Señor, para que des testimonio que crees en Él y que confías en Él. Que en todo tiempo y lugar tu boca dé testimonio de Él. Que en todo tiempo y lugar arrebates al enemigo, a tu prójimo, a tu amigo, a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu compañero de trabajo, a los desconocidos. No los dejes en manos del enemigo. Arrebata, hermano, arrebata. Dios va contigo. No te detengas, no titubees en tu misión. Trastornar a tu familia, sacudir a la laguna, rescatar del enemigo a nuestra amada patria, a nuestros cercanos, hermano. A eso estás llamado, a eso estás llamado. Y Dios va contigo. No tienes por qué temer, no tienes por qué ser tibio, porque va el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor de los ejércitos, el que todo lo puede, al que Él rodea de ángeles cuando tú le temes a Él y no a los enemigos aquí de carne y hueso. Entonces, hermano, te invito a que reflexionemos. No más tibieza, no más miedo. Témele, pero témele al Señor. A Él sí témele, porque Él sí, si te cierra la puerta en su reino, estarás condenado a toda la vida a sufrir. Más vale temerle a la carne y a la sangre, que lo único que pueden hacer es destruir tu cuerpo, pero lo único que harán es mandarte más rápido con el Señor a gozar de sus bendiciones, de su compañía, de su amor, de todo lo que Él tiene que ofrecerte. El Dios de Dios es el Señor de señores. No temas, hermano, Dios está contigo. Todo lo puedes con Cristo que te fortalece. Amén, hermanos, que así sea. Y oremos para despedir este servicio. Señor, haznos entender, Señor. Abre nuestros ojos y oídos espirituales. Danos la sabiduría. Revélanos que tú estás total, completa, permanentemente con nosotros, si nosotros estamos atentos a tu palabra, a tu voluntad, a tus deseos. Que tú, Señor, no fallas, que tú eres fiel, que cuando nos apartamos sufrimos las consecuencias, Señor. No permitas, Señor, que tropecemos, Señor. No permitas que flaqueemos, no permitas que tengamos miedo, y si lo tenemos, que nos demos cuenta que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo y que tú ya lo venciste y lo vas a vencer cuantas veces sea necesario, Señor. Confiamos en ello, tenemos fe en ti, Señor, y esa fe es certeza de lo que esperamos. Así sea, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Nuevamente, hermano, a los hermanos que siguen preguntando dónde nos congregamos, ¿verdad?
Les digo, aparece ahí la dirección en su pantalla. Es la iglesia, el Centro Evangélico Vida Nueva. Está ubicado en Laguna Sur, 1190, en la colonia Zaragoza Sur, Torreón, Coahuila, la parte suroriente aquí de la ciudad. Estamos de puertas abiertas. Ahí encontrarán palabra fiel, ahí encontrarán enseñanza apegada a la Biblia. Los esperamos. Que el Señor bendiga sus vidas y la de sus familias en esta semana. Bendiciones.